Cada generación tiene una moto que asusta incluso a los pilotos más experimentados. Fueron hechas para ir más rápido, más fuerte y más lejos de lo que la lógica permitía, desde motos de 2 tiempos hasta motocicletas turbo y clásicos sobrepotenciados que cambiaron las reglas. Estas son las 15 motocicletas más peligrosas jamás construidas. Empezando por la Suzuki Hayabusa. La Hayabusa no es peligrosa porque sea inestable. Es peligrosa porque cualquiera puede comprar una hipermoto de serie que un conductor recién licenciado puede llevarse del concesionario, con una velocidad y potencia que castigan hasta el más mínimo error. Eso la hace arriesgada. Incluso la última generación, la tercera, es un monstruo. Motor de 4 cilindros en línea, 1340 centímetros cúbicos, 187.7 caballos de fuerza, 155 Nm de torque, peso de 264 kilos en orden de marcha. Esa larga distancia entre ejes de 1480 milímetros la hace muy estable a alta velocidad, pero tienes que comprometerte para lograr que cambie de dirección. En el dinamómetro todavía entrega unos 161 caballos a la rueda, lo cual es más que suficiente para distorsionar el tiempo y el espacio. Y la velocidad lo empeora. La primera generación de la Hayabusa fue tan impactante que obligó a un acuerdo de caballeros a nivel mundial para limitar las motos de producción a unas 186 millas por hora. Ese número de limitación no ha cambiado desde entonces. Pero aquí está el verdadero peligro. No es solo lo rápido que es quien la conduce. Las primeras generaciones no tenían las redes de seguridad electrónicas que hoy damos por sentadas. La segunda generación añadió algunos modos de potencia y ABS, pero no fue hasta los modelos más recientes que se incorporó el control de tracción completo basado en IMU, anti-wheelie, ABS en curva, control de lanzamiento y todo lo demás. Un solo acelerón brusco en una busa antigua, especialmente con neumáticos fríos o en una carretera mojada, y las cosas pueden irse al traste antes de que siquiera proceses lo que ha pasado. Es una máquina brillante, perfectamente estable cuando se conduce correctamente, pero en las manos equivocadas es un cohete sin piedad. A continuación tenemos la Ducati 916. La 916 no es malvada, es icónica, pero puede ser peligrosa en manos equivocadas porque combina la velocidad de una superbike de los 90 con 0 ayudas electrónicas y un chasis que premia la determinación, no la duda. Estamos hablando de un motor Desmo V-Twin de 916 centímetros cúbicos que entrega aproximadamente 114 caballos de fuerza y pesa alrededor de 195 kilos en seco, con una distancia entre ejes de 1410 milímetros y una velocidad máxima cercana a las 162 millas por hora. Esas cifras todavía muerden si tus movimientos no son perfectos. No hay control de tracción, ni ABS, ni control de caballitos, solo tú. Un juego de neumáticos pegajosos y el bisturí de motocicleta de Massimo Tamburini. Lo que la hace arriesgada es la forma en que entrega la potencia. Por debajo de 5.000 revoluciones por minuto es civilizada, pero al pasar de 7.000 se lanza hacia adelante. Ese empuje puede sorprender al piloto en curva o con el acelerador irregular, y la primera marcha junto con la geometría no perdonan cambios torpes ni caminos irregulares. Si fallas una reducción, abres el gas o pasas por un bache mientras va aullando, la rueda delantera te lo hará saber sacudiendo la cabeza. No hay electrónica que venga a salvarte. Las versiones SP y SPS, más potentes, eran más agresivas, brillantes en pista, casi salvajes en la calle. Las pruebas de la época mostraban unos 105 caballos de fuerza en la rueda trasera. Puede sonar modesto hoy, pero recuerda la época, el desarrollo de la transmisión y lo ligera e inestable que era la parte ciclo. Si lo haces bien, la 916 se siente casi telepática. Si te equivocas, te lo hace saber de inmediato. Ese es el verdadero peligro de la Ducati 916, una obra maestra que asume que tienes la habilidad para estar a la altura de su belleza. La Yamaha VMAX ocupa el siguiente lugar en la lista. La VMAX parece una cruiser, pero golpea como una moto de drag. Y ahí mismo está el peligro. Un par motor masivo y un chasis largo y pesado que oculta lo rápido que realmente te estás moviendo. La moderna Umbe 4 de 1679 centímetros cúbicos ofrece alrededor de 197 caballos de fuerza y 123 libras-pie de torque, con un peso en orden de marcha de aproximadamente 310 kilos y una distancia entre ejes de 1700 milímetros. Acelera a fondo y se siente como si te pateara un tren de carga. Solo la primera marcha llega hasta unas 72 millas por hora, y eso te dice todo sobre la intención de Yamaha. Sí, hay electrónica, pero no del tipo que te salva. Tienes acelerador electrónico, admisión variable y ABS,
Pero en la segunda generación no hay control de tracción. Si aceleras pronto con neumáticos fríos, coronas una colina o encuentras una zona resbaladiza, la parte trasera te recordará quién manda, especialmente cuando tanta masa quiere seguir recto. La velocidad máxima está limitada electrónicamente, lo cual suena tranquilizador hasta que ves lo rápido que llega ahí. Luego está la VMAX 1200 original, y esta es, posiblemente, la moto más arriesgada. Declaraba unos 145 caballos de fuerza, aunque en la rueda eran más cerca de 120 debido a la transmisión por eje y la famosa explosión del V-Boost. El manejo era secundario. Los pilotos de la época reportaban sacudidas en la dirección y una rueda delantera inestable si la suspensión no estaba bien ajustada. Sin electrónica, sin control de tracción, solo músculo y coraje. Si eres codicioso con el acelerador o el pavimento está irregular, más vale que estés listo para pelear. Bueno, en resumen, la VMAX es principalmente peligrosa por la potencia insana e instantánea que ofrece. Número 12. Harley Davidson V-Rod. La V-Rod no da miedo porque sea endeble. Está en la lista de las más intimidantes porque es una cruiser musculosa que acelera como una moto de drag mientras se siente estable, hasta que le exiges demasiado a ese chasis largo y pesado. En su corazón está el motor Revolution V-Twin, diseñado por Porsche, el primer motor Harley refrigerado por líquido, DOHC y de altas revoluciones. Desde 1131 hasta 1247 centímetros cúbicos, producía entre 115 y 125 caballos de fuerza y aproximadamente 85 libras-pie de torque. Eso es mucha potencia para una moto que pesa entre 620 y 680 libras en orden de marcha. Gira el acelerador y se mueve más rápido de lo que tu cerebro espera de algo con apariencia de cruiser. El peligro viene en dos partes. Primero, la geometría. Una distancia entre ejes de 67 pulgadas y una llanta trasera de sección 240 la hacen estable en línea recta. Pero esa llanta trasera grande ralentiza la entrada en curva y puede hacer que se abra si aceleras a mitad de curva. Incluso las primeras pruebas de Cycle World señalaron que movimientos bruscos en el manillar podían provocar bamboleos y que esas ruedas de disco sólido podían bailar con el viento cruzado. Traducción: no la fuerces, condúcela con suavidad. Segundo, la electrónica. O deberíamos decir su ausencia. Las primeras Night Rod Special tenían el motor más pequeño, de 1130 cc, sin ABS y la misma llanta trasera masiva. Las motos posteriores añadieron ABS y ajustes en el chasis, pero aún así tienes que controlar una ola de torque en una larga distancia entre ejes sin control de tracción. Si giras demasiado el acelerador con los neumáticos fríos o pasas por un bache con el gas a fondo, te recordará que la física siempre gana. Siguiendo adelante, tenemos la Kawasaki GPZ 750 Turbo. A simple vista, parecía una deportiva 750 estándar, semicarenado, franjas rojas, modales suaves. Pero si girabas el acelerador, esperabas medio latido, la GPZ 750 Turbo golpeaba como un puñetazo que no veías venir. Un momento estás rodando tranquilo, al siguiente el indicador de turbo sube, la parte delantera se aligera y el mundo empieza a acercarse a toda velocidad. El 4 cilindros refrigerado por aire de Kawasaki tiene 738 cc de furia, con un turbo Hitachi HT10B. Decían 112 caballos de fuerza, pero las pruebas reales mostraron otra historia. 148 millas por hora a fondo y cuartos de milla en 10 segundos. Y en 1984 eso era magia negra. Con un chasis que era puro años 80 se manejaba bien hasta que el turbo entraba en medio de la curva. Ese es el cóctel peligroso de la GPZ, medio segundo de nada y luego una pared de torque que llega justo cuando menos lo deseas. Si acelerabas demasiado pronto, la rueda trasera perdía tracción antes de que tu cerebro terminara de procesarlo. Si te excedías al salir de una curva, podía deslizarse de lado y despertaba a los vecinos. Kawasaki la hizo resistente con pistones de baja compresión, caja de cambios reforzada, suspensión Unitrack revisada, sistema extra de recuperación de aceite e inyección electrónica de combustible años antes que la mayoría de sus rivales. Pero seguía siendo completamente analógica. Sin control de tracción, sin ABS, sin margen de error. Conducida correctamente, la GPZ 750 Turbo era la turbo de fábrica más rápida de su época, pero si cambiabas el guión, era una bomba de tiempo con un medidor de turbo. En el número 10, Honda CX500 Turbo. Sobre el papel, la CX500 Turbo parece inofensiva, un bicilíndrico en V de medio litro con la fiabilidad de Honda y una postura de moto urbana.
Pero entonces el pequeño turbo Ichi despierta y de repente la educada Honda se convierte en un misil de ciencia ficción. Ese es el perfil de peligro. Primero tiene retardo, luego descarga una pared de presión, todo entregado con tecnología de los 80 sin red de seguridad digital. Las cifras de Honda parecían modestas: 82 caballos de fuerza a 8.000 revoluciones por minuto y alrededor de 59 libras-pie de torque a 5.000. En 1982, eso la convertía en una de las motos de peso medio más rápidas. Los probadores de la época registraron cuartos de milla en poco más de 12 segundos y velocidades máximas de 125 a 128 millas por hora. No solo era rápida, sino que alcanzaba esa velocidad de una forma extraña y adictiva. El motor de compresión 7.2.1 tenía PGM-FI básico y un turbo rápido. Por debajo del nivel de sobrealimentación era dócil, pero cuando se acumulaba presión, el empuje llegaba como si alguien pateara la rueda trasera. Si sumabas la reacción al torque de la transmisión por eje, la horquilla anti-hundimiento y un peso de unas 580 libras, tenías una moto que exigía respeto. Si acelerabas en mitad de una curva o dabas gas con los neumáticos fríos, el pico de sobrealimentación podía lanzarte de lado antes de oír el silbido del turbo. La siguiente moto peligrosa es la Suzuki RG 500 Gamma. La potencia de esta moto es de solo 95 caballos, así que podría ser fácil subestimarla. Pero en realidad es un detonador con manillar. La RG 500 Gamma no fue hecha para ir al trabajo. Suzuki tomó su ADN de Grand Prix, lo puso en un chasis legal para la calle y lo llamó motocicleta. De Hamamatsu salió un motor cuadrado de 4 cilindros, 500 cc, de válvula rotativa y 2 tiempos que explotaba con potencia. Por debajo de 6.000 revoluciones es adormilada, incluso dócil. Pero al pasar las 6.500 revoluciones por minuto, el impulso llega como si hubieras encendido una mecha. La rueda delantera se eleva, el tacómetro grita hacia las 9.500 y de repente recuerdas que esto no tiene red de seguridad, ni control de tracción, ni ABS, solo la violencia pura de un 2 tiempos en un chasis de 154 kilos. Las especificaciones decían 95 caballos de fuerza, 72 Nm, una distancia entre ejes de 1425 milímetros y alrededor de 230 km por hora, o 143 millas por hora, a fondo. Pero las especificaciones no te dicen cómo se siente cuando los escapes cobran vida a mitad de curva y la rueda trasera se desliza, o cuando persigues las revoluciones y el chasis se sacude bajo ti como si te retara a que aflojes. Y ahí mismo está la trampa de la RG 500. Parece accesible, delgada, elegante, manejable, pero en el momento en que entra en la banda de potencia, se convierte en una moto peligrosa para cualquiera que esté, aunque sea un poco fuera de ritmo. Número 8. Ducati Street Fighter 1098S. Imagina tomar una Ducati 1098 Superbike, quitarle las carenados, ponerle un manillar ancho y alargar el chasis lo justo para evitar que se voltee hacia atrás. Esa es la Street Fighter 1098S, una moto que parece haberse escapado del laboratorio a mitad de un experimento. Debajo lleva el mismo motor Testastretta Evoluzione de 1099 centímetros cúbicos en L, una obra maestra que entrega 155 caballos de fuerza y 119 Nm de par. El modelo S añade suspensión Öhlins y ruedas más ligeras, manteniendo el peso total en unos 197 kilos con todos los líquidos. Si giras el acelerador y no acelera, es más bien que explota. Cada movimiento, cada bache, cada giro de tu muñeca importa, así que Ducati intentó domarla. Alargaron la distancia entre ejes a 1480 milímetros y relajaron el ángulo de dirección a 25.6 grados, pero eso apenas ayudó. La parte delantera sigue levantándose, la trasera sigue amenazando con rebelarse y ese manillar erguido significa que sientes cada gramo de par intentando acercar el horizonte. Para empeorar las cosas, la electrónica era primitiva según los estándares actuales. El control de tracción de 8 niveles es demasiado cauteloso o demasiado lento, sin ABS, sin IMU, corrigiendo en silencio, solo tú, el acelerador y la confianza. La moto muestra lo que pasa cuando los ingenieros buscan adrenalina en vez de seguridad. El número 7 es la Harley Davidson XR 750. Algunas motos son impredecibles. La XR 750 no fue diseñada para ser segura.
Fue construida para una cosa, carreras de flat track, lo que significa ir de lado a velocidades de 3 dígitos, sin freno delantero, sin control de tracción y sin margen de error. Las reglas de la AMA prohibieron los frenos delanteros durante décadas, así que entras a la curva a toda velocidad, haces derrapar la parte trasera y diriges con el acelerador mientras una docena de pilotos están cerca. Debajo del tanque está un motor V-twin de 45 grados y 748 centímetros cúbicos con varillas de empuje. Desde 1972, usó culatas de aleación y generaba entre 80 y 90 caballos de fuerza, moviendo una máquina de 300 libras que dependía del torque y el impulso. En circuitos de 1 milla, la relación de transmisión y el rebufo llevaban a los pilotos a superar las 100 millas por hora, sin ayuda electrónica y solo con el freno trasero para controlar la física. El peligro no es exageración, es verdad mecánica. Si entras muy fuerte en la curva, te lanzará por los aires. Si se te va la rueda delantera, no hay nada que te salve. Cada curva es una moneda al aire entre el control y la catástrofe. Sin embargo, en las manos adecuadas, la XR750 se volvió imbatible. 28 títulos, AMA Grand National, entre 1972 y 2008, la motocicleta más ganadora en la historia de las carreras estadounidenses. Y en el número 6, la Mako 700. Si nunca has visto una en persona, imagina una moto de motocross después de un mes con esteroides. La Mako 700 es rápida y salvaje, un monocilíndrico de 2 tiempos, 685 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido, que golpea como un mazo en cuanto despeja la garganta. Peso de bicicleta de montaña, par motor de muscle car, sin electrónica, sin piedad. Las cifras de fábrica indican unos 82 caballos de fuerza a través de una caja de cambios de 5 velocidades y admisión por válvula de láminas. El diámetro y la carrera, 100 por 87 milímetros de puro caos, y con aproximadamente 101 kilos en seco, cada gramo de esa potencia va directo a la tierra. No hay control de tracción, ni modos de conducción, ni ABS, solo acelerador, embrague y la fe que hayas traído contigo. Para ponerlo en perspectiva, su hermana, la ATK 700 Intimidator, que usa el mismo motor fabricado por Mako, fue cronometrada a más de 110 millas por hora con neumáticos de tacos. La 700 lleva ese mismo ADN. Un pistón enorme, relaciones cortas, entrega explosiva y un chasis que se burla de la idea de la moderación. La Mako 700 no es peligrosa porque tenga defectos. Es peligrosa porque es honesta. Te da exactamente lo que pides, de manera instantánea y violenta. Si dominas el control del acelerador, es eufórico, pero en el momento en que te sales de la línea, aceleras de más o aterrizas mal, ese golpe de 82 caballos te recordará por qué esta bestia no se vende para la calle. A la Mako 700 no le importa quién seas. Solo pregunta, ¿puedes aguantar? El peligro no estaría completo sin la Kawasaki H2750 Mach 4. Esta fue la locura original de Kawasaki, y la llamaron la Viuda Negra por una razón. La H2 parece lo suficientemente inofensiva, una simple 70 estándar con cromo brillante y una postura tranquila. Pero si la abres más allá de las 6.000 revoluciones por minuto, el exterior educado desaparece. Ese triple de 2 tiempos y 748 cc no sube de revoluciones, da un latigazo. Un segundo está zumbando, al siguiente la rueda delantera roza el aire y tu ritmo cardíaco iguala al tacómetro. En 1972, 74 caballos de fuerza y 77 Nm en un chasis de 192 kilos eran casi una temeridad. Podía recorrer el cuarto de milla en unos 12 segundos y alcanzar las 120 millas por hora, todo mientras se equilibraba sobre neumáticos y una suspensión que hoy deberían estar en un museo. Ahí es donde residía el peligro. Empuje explosivo de 2 tiempos, chasis flexible y ninguna red de seguridad moderna para salvarte. El resultado no era caos por accidente, simplemente así era la velocidad en aquel entonces. Frenar era toda una aventura en sí misma. Un solo disco delantero, un tambor trasero y un montón de fatiga de frenos si te entusiasmabas demasiado. Si tomabas un bache acelerando a mitad de curva, el manillar podía sacudirse como un apretón de manos nervioso. Los pilotos que mantenían la suavidad decían que se manejaba mejor de lo que la leyenda sugiere, pero solo hacía falta un error para entender por qué se ganó ese apodo. Luego, la Kawasaki H2 y la H2R entraron en escena. Si la H2 Mach 4 original era salvaje para su época, las H2 y H2R modernas son el resultado de cuando Kawasaki ignora los límites por completo.
Esta es la primera superbike de producción con supercargador del mundo. La H2 homologada para la calle produce alrededor de 228 caballos de fuerza con Ram Air, mientras que la H2R, solo para pista, llega hasta los 310 caballos de 1 litro. Es una sinfonía de inducción forzada, revoluciones estridentes y violencia mecánica que se siente menos como aceleración y más como una detonación controlada. Sin embargo, el peligro no está en la ingeniería, sino en el acceso. Cualquiera con el dinero y la licencia puede comprar una. Y cuando giras el acelerador, todo se comprime. El tiempo, la distancia, el juicio. La electrónica es de primera, pero ningún algoritmo puede predecir el pánico de un piloto o un parche de grava a 180 millas por hora. La H2 se siente estable hasta que deja de estarlo, y una vez que algo sale mal a esa velocidad, no hay margen para recuperarse. Luego está la H2R, demasiado salvaje para las vías públicas, aullando a 14.000 revoluciones por minuto con alerones para mantenerla pegada al suelo. Pero estas motos no son peligrosas porque se comporten mal, son peligrosas porque ponen en manos humanas cifras que nunca debimos experimentar. En el número 3, Suzuki TL1000S. La TL1000S no era mala, simplemente era salvaje. Suzuki quería una moto deportiva V-Twin que pudiera competir cara a cara con Ducati, así que construyeron algo más afilado, más ligero y un poco desquiciado. Un motor bicilíndrico en V a 90 grados de 996 centímetros cúbicos, con unos 125 caballos de fuerza y 103 Nm. No suena tan loco hoy en día, pero en 1997 era potencia de superbike en un chasis que no tenía nada de relajado. Sobre el papel parecía perfecta. 187 kilos en seco, 1415 milímetros entre ejes y geometría de dirección tomada del manual de la Supersport. Pero en las carreteras reales era diferente. Las primeras motos podían sufrir violentas sacudidas en la dirección cuando la rueda delantera se aligeraba al acelerar o pasar por baches. Suzuki tuvo que hacer una llamada a revisión para instalar un amortiguador de dirección y ajustar los mapas de inyección para calmarla. Eso ayudó, pero la TL ya se había hecho un nombre. La sorpresa era el amortiguador trasero rotativo, compacto e ingenioso, pero al calentarse, la amortiguación desaparecía rápido. En carretera lisa funcionaba bien, en una irregular podía volverse nerviosa. Muchos propietarios cambiaron a amortiguadores convencionales, mostrando que la idea se adelantó a su tiempo, pero no estaba resuelta. Por eso la TL1000SS era peligrosa en su época. Gran potencia de un bicilíndrico, geometría de los 90 y un amortiguador trasero experimental sin red de seguridad electrónica. Ahora, la Brooks Superior SS100. Para entender por qué esta moto era peligrosa, hay que imaginarse los años 20. La mayoría de las motos rápidas de la época tenían 15 caballos de fuerza, usaban neumáticos delgados como bicicleta y frenaban más rezando que con los frenos. Entonces llegó George Brew con la SS100, una máquina hecha a mano garantizada para alcanzar las 100 millas por hora. Fue la primera superbike del mundo, décadas antes de que existiera ese término. Debajo, tenía motores V-Twin de Jap y luego de Matchless, que producían entre 50 y 74 caballos de fuerza, según la puesta a punto. A finales de los años 20, eso era velocidad de avión en 2 ruedas, transmitida por una palanca de cambios manual de 3 velocidades y frenos de tambor que apenas frenaban. El peligro no era el motor, sino todo lo demás tratando de mantenerse al día. El chasis era de vanguardia para su época, pero según los estándares modernos apenas existía. Horquillas delanteras Castle Leading Link, una parte trasera rígida o ligeramente suspendida y neumáticos estrechos de borde perlado que no eran precisamente amantes de las curvas a alta velocidad. En la milla, una ráfaga de viento o una superficie suelta podrían convertir la confianza en caos. La leyenda y la advertencia crecieron con T.E. Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia. Tenía varios SS100 y los adoraba. En 1935 hizo un giro brusco para evitar a 2 niños en bicicleta y se estrelló. Murió después por sus heridas, una tragedia que inspiró el estudio del traumatismo craneal en motociclistas y la invención del casco moderno. La SS100 no era mala. Simplemente estaba adelantada a su tiempo, un misil hecho a mano en una época en la que las carreteras, los neumáticos y los frenos aún estaban poniéndose al día.
Finalmente, la Vincent Black Shadow. En 1948, la mayoría de las motocicletas apenas estaban descubriendo cómo alcanzar la milla, pero la Vincent Black Shadow básicamente la dominaba, hecha a mano y seria desde cualquier ángulo. Contaba con un motor V-twin de 998 centímetros cúbicos, que generaba alrededor de 55 caballos de fuerza y una velocidad máxima declarada de 125 millas por hora. Ahora, tienes que entender que en los años 40, ese número sonaba a ciencia ficción. Todo en la Shadow parecía hecho a propósito. El motor esmaltado en negro, el enorme velocímetro de 150 millas por hora y la postura baja y decidida. Con un peso en seco de unas 458 libras, no era ligera, pero el chasis era ingenioso. El motor también era estructura en un chasis de columna vertebral soldada, con horquillas delanteras Hydraulic de Vincent y suspensión trasera tipo cantilever. Los frenos de tambor detenían la moto en ambos extremos. Para la época, era lo más avanzado. Al ir a más de 100 millas por hora con neumáticos estrechos y frenos de tambor que se desvanecían, cada decisión importaba y la hacía peligrosa. La velocidad superaba lo que el chasis de esa época soportaba. Y así concluimos la lista. ¿Qué moto todavía te pone la piel de gallina? Déjanos tu elección en los comentarios y dinos qué moto te atreverías o nunca a conducir. Si disfrutaste el recorrido, dale like y suscríbete para más análisis profundos sobre leyendas del motociclismo.